La candidiasis orofaríngea y candidiasis esofágica corresponde a la infección de la mucosa oral y del esófago por distintas especies de cándida, principalmente Candida albicans. Dentro de los factores involucrados está la inmunosupresión celular, como por ejemplo los pacientes con VIH o con neoplasias hematológicas, pacientes adultos mayores que utilizan placa dental, radioterapia de cabeza y cuello de algunos tumores de esa zona. También el uso de algunos antibióticos y de corticoides inhalatorios favorece la aparición de cándida y la boca seca, digamos, celostomía, también es un factor de riesgo. Es una enfermedad muy común en los pacientes con VIH, entre un 45 y 90% de los pacientes la presentan, tiene alta recurrencia y es una de las enfermedades marcadoras de SIDA. Dentro de las manifestaciones clínicas de la candidiasis orofaríngea hay distintas formas y la forma más común es la forma pseudomembranosa. En esta forma se producen placas blanquecinas cremosas en la mucosa oral que también pueden aparecer en la lengua, en el paladar, también en la faringe y se caracterizan por ser fácilmente desprendibles con un baja lengua. Esto permite hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la leucoplaca vellosa, que no se desprende con el baja lengua. Esto puede causar síntomas, puede producir, por ejemplo, dolor al comer, dolor y ardor al comer, o también puede ser asintomático. También los pacientes se quejan mucho de digeusia, de sentir como sabores raros al tener esta infección. Como vemos en la imagen, en el paladar se observan estas placas blanquecinas confluentes que, como les decía, se desprenden. Otras formas de candidiasis orofaríngea, además de la pseudomembranosa, incluyen la forma atrófica, que es principalmente asociada al uso de placa que se produce en adultos mayores. Ahí se ve una superficie lisa, eritematosa, brillante, sin estas placas blanquecinas que veíamos en la candidiasis anterior. Y también está la forma de quilitis angular, como vemos en la imagen, que son estas fisuras dolorosas en la comisura labial bilateral. Pacientes inmunosuprimidos con candidiasis orofaríngea frecuentemente tienen además candidiasis esofágica asociada. De todas formas, un paciente inmunosuprimido puede tener una candidiasis esofágica sin presentar ningún síntoma de candidiasis orofaríngea. En la candidiasis esofágica se observan en el esófago placas similares a las que observamos en la orofaringe. Se caracteriza clínicamente por presentar odinofagia y disfagia y también un dolor urente y sensación de cuerpo extraño retroesternal. En general es asociado a VIH avanzado, es una enfermedad marcadora de SIDA y también se asocia a otras neoplasias hematológicas. Para hacer el diagnóstico de estas enfermedades, en el caso de la candidiasis orofaríngea, el diagnóstico es clínico. Se observan estas placas que describimos previamente, se puede confirmar con una tinción de Gram o de KOH, sin embargo rara vez requiere estas técnicas y rara vez requiere cultivo también. En el caso de la candidiasis esofágica, el diagnóstico es por endoscopía. Hay alteraciones características donde se ven placas similares a las de la candidiasis orofaríngea y ahí lo que se hace es un cultivo, una biopsia. Sin embargo, estos hallazgos de la endoscopía son característicos y permiten en general hacer el diagnóstico por sí mismos. En pacientes VIH puede que tengan, por ejemplo, candidiasis orofaríngea. Uno podría intentar una prueba terapéutica antes de hacer la endoscopía. Se les indica el fluconazol, se prueba 3 o 4 días y solo en caso de que no haya respuesta, uno realiza una endoscopía confirmatoria para ver que no haya otras enfermedades oportunistas como citomegalovirus o virus herpes. Siempre que tengan un paciente con candidiasis esofágica, deben sospechar que hay una inmunosupresión de base y se debe solicitar el ELISA de VIH. El tratamiento en el caso de la candidiasis orofaríngea en general es suficiente con un tratamiento local. Se tratan con nistatina, por ejemplo, que es algo muy disponible en nuestros hospitales de 500.000 unidades internacionales. Estos comprimidos administrados cada 6 horas son efectivos, sin embargo han mostrado ser menos efectivos que las otras alternativas. ¿Qué otras alternativas tenemos? El miconazol, que viene en gel, ese se aplica 3 a 4 veces al día. También tenemos en los casos moderados a severos o por ejemplo pacientes VIH, la alternativa del tratamiento sistémico con fluconazol por 7 a 14 días dependiendo de la extensión. En el caso de pacientes adultos mayores que tengan placas dentales asociadas a esta candidiasis, lo que debemos hacer es también tratar el dispositivo con antimicóticos tópicos. En el caso de la candidiasis esofágica, el tratamiento siempre es sistémico, se trata con fluconazol preferentemente, 14 a 21 días, 14 días lo más habitual, y la alternativa sería el itraconazol.
Como conclusiones, es una infección de la mucosa oral o esofágica por especie de cándida, principalmente albicans. Se asocia a inmunosupresión, es una enfermedad marcadora de SIDA y siempre debemos solicitar el ELISA de VIH en caso de observarla. El diagnóstico es clínico generalmente y en caso de candidiasis esofágica se confirma por endoscopía. Rara vez requiere una confirmación microbiológica y el compromiso orofaringeo en general responde a un tratamiento con antimicóticos locales, mientras que la candidiasis esofágica requiere tratamiento sistémico.